Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video del curso de Introducción a la API de Windows. Continuamos con los videos acerca del manejo de control scroll bar, utilizando como ejemplo, ya les había dicho, un selector de colores. En el video anterior explicamos solamente dos mensajes, que eran el mensaje de crear y el mensaje del tamaño. En el mensaje de crear recordarán que simplemente creábamos todos los controles que tiene la ventana. Y en el mensaje del tamaño pues guardábamos el tamaño del área cliente, tanto el ancho como el alto. Y también inicializábamos el scroll bar. Pues ahora vamos a continuar viendo otros mensajes. Iniciaremos con los mensajes que le dan el color a los controles. Ustedes pueden ver que los controles estáticos tienen un color que está asociado al color que representan. Y lo mismo sucede con las barras de scroll bar. Tienen un color que indica qué color representa cada control. Este tema de cambiar el color a un control tiene que ver con un tema que ya veremos más adelante, así que se podría decir que es un adelanto de un tema que trata de personalizar los controles que estamos utilizando. Cuando estos controles tienen un estilo llamado Owner Draw, que pues lo que especifica, o más bien lo que nos indica, es que el programador le asigna el estilo o le programa un estilo personalizado. Pasamos entonces a ver lo que serían estos mensajes para cambiar el color. Y la primera característica que tenemos que ver es que estos mensajes siempre tienen CTL color, que se refiere a control y color. Lo único que cambia en el nombre de estos mensajes es a qué control se refieren. En este caso a scroll bar. Más adelante verán que hay uno que se refiere a control estático. Para este mensaje lo más importante que hay que ver, que lo tenemos aquí en la documentación de Windows, son los parámetros. Siempre hay que estar pendiente de qué información nos brindan los parámetros de los mensajes. En este caso los parámetros son wparam, lparam, y lo que contienen son, en el caso de wparam, un manipulador al dispositivo de contexto asociado al scroll bar. En este caso asociado al scroll bar, claro, pero como todos estos mensajes funcionan de la misma manera, vamos a decir que es un manipulador al dispositivo de contexto del control. Luego siguen aquí la información de CTL Color Static. Verán que lo único que cambia es que aquí en lugar de decir scroll bar pues va a decir static. LParam contiene un manipulador al scroll bar, es decir, un manipulador de ventana. Recuerden que los controles, sea edit o sea estático, son creados como ventana, son ventanas. Lo último que hay que tener en cuenta para estos mensajes de cambiar color es que cuando una aplicación procesa este mensaje debe retornar un manipulador a una brocha, ya que el sistema utiliza esta brocha para pintar el fondo del control. Volvemos al código entonces para ver cómo lo hago. Lo primero que hago dentro del mensaje es declarar una variable llamada color, que es de tipo colorRef, o sea, una referencia a color. Luego, utilizando un switch, selecciono los colores según sea el scroll bar. Por ejemplo, si el scroll bar es rojo, hago que seleccione un color rojo. Si es verde, selecciona verde. Si es azul, selecciona azul. Para decidir entonces cuál es el caso, lo que aquí se hace, o sobre lo que se hace switch, es sobre el identificador del control. El identificador del control scroll bar. ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo obtengo el identificador? Recuerden de los parámetros de el mensaje que en lparam tengo el manipulador del control. Entonces lo que hago es un casting a lparam, de manera que ahora al hacer el casting a manipulador de ventana obtengo el manipulador del control. Y este manipulador se lo paso a la función getDLGControlID, que basado en esta ventana me retorna el identificador de ese control.
Una vez obtenido el identificador, pasa a seleccionar el caso que corresponda, que como les decía, si es el identificador del scroll bar rojo, selecciona color rojo y así sucesivamente. Algo que tal vez genere dudas aquí es que tengo 3 controles scroll bar. ¿Cómo hace el programa para obtener los 3 colores? Si aquí no hay un ciclo, ¿verdad? Lo que sucede es que cuando se ejecute el mensaje de crear, se crean 3 controles scroll bar. Recuerden de los primeros videos del curso que la función procedimiento de ventana se ejecuta muchas veces por segundo. Cada vez que ocurre un mensaje, cada vez que ocurre una notificación, lo que pasa es que se envía ese mensaje o esa notificación al procedimiento de ventana, lo que hace que se llame al procedimiento por cada una de estas notificaciones. Entonces por segundo se pueden mandar varias notificaciones y por cada una de ellas se hace un llamado al procedimiento de ventana. Entonces cuando se ejecute el mensaje de crear, se crean 3 controles scroll bar y para cada uno de ellos se envía un mensaje sobre asignarle un color. Entonces ya ahí ya tenemos 3 mensajes, uno para cada scroll bar y equivalen a 3 llamadas al procedimiento de ventana. Véanlo así, cuando se crea el primer control scroll bar, se crea el scroll bar rojo. Eso hace que se llame al procedimiento de ventana con un mensaje que dice que hay que asignarle color a ese scroll bar. Ese mensaje lo capta aquí y realiza todo este procedimiento. Como es el scroll bar rojo, obtiene este identificador. Entonces entra en el caso de asignar un color rojo. Luego cuando se creó el azul o el verde, se llama al procedimiento de ventana, vuelve a caer aquí en el mensaje, ve que es el scroll bar verde, selecciona el verde y sigue ejecutándose el programa. Luego de que termine el switch, es necesario comprobar que la brocha no sea null, ya que si la brocha no es null, quiere decir que hay una brocha existente y necesitamos borrarla, inicializar a null para crear una nueva. Recuerden que la variable brocha es estática porque necesitamos que permanezca en existencia a lo largo de todo el programa para que hasta que termine se elimine y se libere la memoria. Pero si necesitamos utilizarla antes de que termine el programa y previamente la estaba utilizando en otra cosa, pues es para eso esto. Eliminamos, inicializamos, creamos una nueva y como les decía la información de Windows, de Microsoft, debemos retornar un manipulador de brocha, un HBrush, ya que el sistema va a utilizar esta brocha para pintar el control. Con eso tendríamos listo ese mensaje. Luego pasamos a ver lo de asignar un color a un control estático. Vean que como les dije antes, solamente cambia el nombre del control. Tenemos CTL Color igual que antes, pero ahora Static. Lo que se hace aquí es prácticamente lo mismo que antes, con una diferencia, una línea de diferencia, que es esta que tenemos aquí. La razón de esto es que en los controles scroll bar no hay texto. El texto tiene su propio color de fondo. Si nosotros no colocamos o no cambiamos el color de fondo del texto, por defecto sale en blanco. Voy a cerrar ahorita el programa y les voy a mostrar de qué estoy hablando. Si yo dejo esto como comentario, voy a ejecutar el programa y pueden ver que el control sí cambió de fondo, el color cambió, pero el color de fondo del texto no cambió. Por lo tanto, necesito que tenga el mismo color de fondo del control y es para eso que sirve esta línea que tiene extra. Esta función que ya hemos usado antes, setBKColor, asigna un color de fondo para el texto
Y ese color de fondo que asigna es el que ya seleccionamos antes en la variable color. Otra cosa distinta, esta función en el primer parámetro requiere de un dispositivo de contexto, un manipulador de dispositivo de contexto. Y este dispositivo de contexto que se refiere al del control viene en wparam. Así que hacemos un casting sobre wparam y ese es el primer parámetro de setBKColor. Lo demás prácticamente lo mismo. Podemos avanzar a un siguiente mensaje. Aquí tenemos el mensaje de scroll vertical. Este sería entonces el mensaje específico del tema que estamos tratando, que es de los controles scroll bar. Dentro de este mensaje nosotros vamos a trabajar sobre un scroll bar haciendo que incremente o disminuya la intensidad de un color. Las notificaciones ya las hemos visto en otros videos. Por ejemplo, tenemos aquí SB-Top, que quiere decir que vamos hasta la parte más alta. Recuerden que las notificaciones de los scroll bar inician con SB, que quiere decir scroll bar. Dentro de este mensaje vamos a necesitar entonces saber sobre qué scroll bar estamos trabajando. Para eso necesitamos obtener el identificador del scroll bar. Y eso nuevamente lo hacemos utilizando la función getDLGControlID, pasándole como parámetro el manipulador de ventana. Para el mensaje de scroll, sea vertical o sea horizontal, lparam trae el manipulador del control. Así que se lo pasamos a la función y la función nos retorna el ID. A este ID, recuerden que los ID son valores 100, 101, 102. Luego de obtener el ID, vamos a realizar un truco como el que habíamos hecho antes para acceder a un elemento de un arreglo. El truco es lo del desfase que tengo anotado aquí. Utilizando este desfase, nosotros lo que vamos a hacer es convertir esto en el índice de un arreglo. Y ese índice lo almacenamos en i. Por ejemplo, si yo con esta función obtengo el identificador del scroll bar rojo, que es 100, 100 menos 100 se hace 0. Y este 0 es el que me va a servir para acceder a este arreglo. iColor es un arreglo de colores. Recuerden, tenemos iColor 0, se refiere a la intensidad de rojo. iColor 1, intensidad de verde. iColor 2, intensidad de azul. Entonces, para el caso del rojo, que es 0, aquí tendríamos iColor 0, que es el rojo. Si le decimos top, ok, se va hasta lo más alto, que es 0. Si le decimos bottom, se va a lo más bajo, que es 255. Es el color más bajo del que puede tomar el color. Y así sucesivamente tenemos el de línea arriba, línea abajo, línea arriba, página abajo, página arriba. Y la que se refiere a la posición del tambor o de la cajita de desplazamiento. Sobre la línea vamos a ver qué dice para que quede claro. Línea abajo va a seleccionar el mínimo entre 255 o la posición que tiene el color actualmente más 1. Recuerden que este de línea abajo vamos a colocar el programa. Se ejecuta cuando nosotros pulsamos sobre esta flecha, por ejemplo. Nosotros en este momento la intensidad de azul es 0. Si nosotros colocamos, él selecciona el valor más pequeño entre 255 y 0 más 1, que es 1. ¿Cuál es el menor entre 255 y 1? Es 1. Entonces selecciona 1. Colocamos otra vez 255 o 2. Selecciona el mínimo, que es 2. Y así sucesivamente. Line up o línea arriba. Sobre el color I. Supongamos que tenemos el color I ahorita, el rojo, que sería I igual a 0. El máximo entre 0, que es la parte más alta, y la intensidad del color I,
o sea, el color actual o la intensidad actual, menos 1. Recuerden que en los controles, scroll bar, ir hacia arriba es restar, ir hacia abajo es sumar. Entonces el máximo entre 0 y el valor actual menos 1. Vamos al programa y lo vamos a colocar por aquí, 130. Si yo le doy line up, que sería aquí, va a seleccionar el máximo entre 0 y 130 menos 1. El máximo es 129. Y así sucesivamente. Cuando llegue a 1 menos, pues el máximo entre 0 y 0 pues es 0. El de página simplemente, si es hacia abajo, pues le suma 15. Este es un valor arbitrario que yo he dado, igual de restar 15. Otra cosa que aquí no he hecho es que también se podría aplicar lo del máximo, pero no lo he hecho, ya que luego veremos un condicional que nos permite que nunca se pase de 255. Vamos a analizar más. Luego de que se ha seleccionado la posición o la intensidad del color, que es lo que veníamos seleccionando aquí, vamos a actualizar las características o la apariencia del scroll bar. Para eso recuerden que tenemos esta estructura, la estructura scroll info. Recuerden también que cuando vayan a llenar esta estructura, lo primero que hay que hacer es reservar espacio y guardarlo en el campo CV Size. Luego de eso tenemos que indicar qué es lo que vamos a modificar. En este caso solo vamos a modificar la posición. Luego tenemos que indicar el nuevo valor, que es el que vamos a modificar. Entonces la posición ahora va a ser esta, que es lo que veníamos modificando aquí. Y luego con la función setScrollInfo, pues actualizar esa información. ¿Qué le pasamos a esta función? Primero, el manipulador del scroll bar, que lo tenemos guardado en un arreglo de manipuladores de ventana, ya lo dijimos en el video anterior. Luego, el tipo de scroll bar. Recuerden que si es estándar, aquí si es un estándar vertical, SB vert. Si es un estándar horizontal, SB hors. Pero si es un control scroll bar, que es lo que estamos tratando ahora, entonces SBCTL. Luego la estructura, donde está la información que queremos actualizar. Y luego true, para indicarle que sea actualizada de inmediato. Luego de eso, utilizando la función ctlg itemInt, enviamos un entero a un control edit, que es lo que hay aquí. Cuando se actualiza la posición, de inmediato se manda un entero, que es la posición. Esa posición se manda de inmediato a un control edit. Esto que tengo aquí es código obsoleto y es de la primera parte cuando estaba programándolo al inicio y había olvidado borrarlo. Lo que hacía es que llamaba a esta función para colocar un valor, que era este, a cada uno de los controles, pero como cuando se ejecuta este programa, ¿verdad? Cuando se manda este mensaje, recibe un identificador, ¿verdad? Que ya lo tenemos guardado aquí. Entonces lo que hago es que para el identificador, solamente para ese identificador, se actualiza la información. Los otros no es necesario estarlos actualizando, por lo que puedo borrar este código y no hay problema. Entonces, si por ejemplo estamos tratando con el scroll bar azul, el valor de i va a ser 2, porque aquí cuando obtenemos el identificador del scroll bar azul obtenemos 102. A 102 le restamos 100 y da 2. Ese 2 queda almacenado en i y lo utilizamos para acceder a los arreglos. Intensidad del color 2, y de ese mismo modo para acceder al arreglo, que sería
y el manipulador de scroll bar índice 2, que es el que se refiere al scroll bar azul. En este caso, en setDLG item in accedemos al arreglo de la intensidad de color. Intensidad de color del color 2. Este desplazamiento que tenemos aquí es para indicar el identificador del control edit donde se va a colocar el valor. El valor de i para el azul ya vimos que era 2. Se le agrega un desplazamiento equivalente al primer identificador del edit. Vamos a ver los edit y tenemos que 103. De manera que si nos encontramos con el identificador del scroll bar azul, que es 102, el valor de i va a ser 102 menos 100, o sea 2. Al sumarle 103, 2 más 103, nos va a dar 105, que es el identificador del azul. Si estamos en el rojo, tendríamos que i valdría 100 menos 100, o sea 0. 0 más 103 nos va a dar 103, que es el identificador del edit rojo. Pasamos entonces, bueno, tenemos que ver esto. Vemos aquí que llamo a la función invalidateRect, que lo que hace es invalidar un rectángulo de la ventana, y de esa manera cuando el sistema detecta que hay un rectángulo inválido, lo manda a actualizar. Nosotros le decimos true para que inmediatamente que se llama la función se actualice o se vuelva a pintar esta región, este rectángulo. ¿Cuál es el rectángulo que vamos a pintar? Eso ya lo habíamos visto en el mensaje del tamaño, que el rectángulo que vamos a pintar es el que se refiere a la mitad de la ventana donde se muestra el color que vamos seleccionando. Luego de eso tendríamos, solo nos quedarían prácticamente dos mensajes, que son el de pintar y el de comandos. En el caso del mensaje de pintar, realmente es poco lo que hay que hacer. Como siempre, iniciamos el dispositivo de contexto del área cliente, que luego tenemos que cerrar. Y luego de eso, si el color de fondo es distinto de null, o sea, se está utilizando o existe algún color de fondo, entonces eliminamos ese color de fondo, inicializamos la variable y creamos un nuevo color de fondo que recibe como parámetro una referencia a color que obtenemos con la macro RGB. Y los parámetros de RGB van a ser las intensidades de los colores rojo, verde, azul que tenemos guardado en el arreglo. Tenemos en el elemento 0 rojo, en el elemento 1 verde, en el elemento 2 azul. Se crea ese color de fondo y se llama a la función fillRect, que lo que hace es rellenar con un color un rectángulo. Indicamos el dispositivo de contexto sobre el cual se va a pintar, que en este caso es del área cliente, el rectángulo que se va a pintar y el color en que se va a pintar. Y ya con eso lo que se hace es que se asigna un color a este rectángulo donde se muestra el color seleccionado. Luego de eso termina el mensaje de pintar y pasamos al último mensaje. En este último mensaje tratamos lo que son las notificaciones del control edit. Un control edit puede enviar muchas notificaciones a un procedimiento de ventana, pero en este programa, en esta aplicación, el mensaje o la notificación que nos interesa es que detecte cuando se haya modificado el valor que hay en el control edit, ya que si nosotros modificamos ese valor, por ejemplo, si escribo ahorita 100, quiero que cuando detecte esa modificación modifique la posición de el scroll bar. Bueno, entonces eso, como les decía en el inicio del video anterior, del primer video sobre esta aplicación, es algo que he programado extra, que no venía en
en el ejemplo que viene en el libro. Vamos a ver cómo se programa. Ya que voy a modificar el aspecto de un scroll bar, entonces es necesario reservar memoria para la estructura que contiene la información del scroll bar y luego indicar qué es lo que voy a modificar. Nada más. Luego de eso se me ocurrió utilizar un switch sobre el lower o la palabra de menor orden, de menor importancia, digamos, DW-param, ya que en lower DW-param viene especificado el identificador del control que se ha pulsado. Recuerden, tal vez no se acuerdan, pero les recuerdo ahora que en el mensaje de Windows WM o command o Windows Message Command es cuando si nosotros pulsamos un botón y utilizando lower sobre WParam obtenemos el identificador del botón que se ha pulsado para así pues realizar las actividades que están que corresponden con ese botón. Pues con el control edit es lo mismo. Si hemos modificado algo del control edit se envía esa notificación de que se ha modificado y en WParam viene el identificador. Aquí el case los dejo los tres así de una vez juntos porque realmente no es importante cuál sea el control edit que se haya modificado. Sin importar cuál sea, lo que se va a realizar es lo mismo. Entonces primero en i, que es la variable que utilizo para hacer referencia a los índices de los arreglos, lo que hago es que a lower de WParam, que es el identificador del control, le resto el identificador del primer control, que es el rojo. Esto es para obtener el índice. Vean bien que si mediante esto obtengo rojo, al restarle el rojo, tendría creo que 100 menos 100. Vamos a ver el edit. El edit es 103. Tendría entonces 103 menos 103 me va a dar índice 0. Y lo que voy a hacer es modificar la intensidad del color 0. Entonces, ¿cómo lo hago? Con get dlg item int obtengo el valor que tiene actualmente o el que acabo de escribir en el control edit. Lo obtengo y luego comparo. Comparo si es mayor de 255. Si es mayor de 255, entonces asigno 255 porque no se puede pasar. Si no es mayor de 255, entonces lo dejo tal cual. O sea, si yo escribo, digamos, 260, en el momento justo en el que escribo 260, viene este mensaje porque se detecta que he modificado el valor. Con esta función capturo ese nuevo valor que le he dado, comparo si es mayor de 255, ya que estoy suponiendo que es 260, entonces como si es mayor que 255, entonces asigna 255. Veamos cómo opera esto. Por ejemplo, yo aquí tengo 2,6, si agrego 0, inmediatamente en cuestión de milésimas de segundo me lo cambia por 255. Eso es lo que hace aquí. ¿Cómo funciona? Este es el operador ternario, supongo que lo conocen. Hace una comparación booleana de verdadero o falso. Si es verdadero retorna este valor, si es falso retorna esto. Y luego lo asigna como la nueva posición de scroll bar. Luego aquí hay algo importante que hay que hacer. Si el valor fue modificado y es mayor de 255, vean bien que me lo cambia. O sea que si me lo cambia, de alguna manera yo tuve que enviar un mensaje para que lo cambiara. Eso es lo que hace esta línea, que es extremadamente importante para que funcione. Porque aquí nuevamente utilizo el operador ternario. Vean que aquí está. ¿Cómo funciona esto? Utilizo la función getDLGItemIn para obtener el entero que está
digamos, este entero que en este momento está en el scroll bar azul. Entonces en este momento obtiene un 255 este valor, ¿verdad? Y lo compara con el valor anterior. O sea, lo compara de manera que al hacer esta comparación yo me estoy asegurando de que sean el mismo. Si son el mismo, retorna 1. O sea, no hace nada. Retorna 1. Y ese 1 pueden ver aquí a la izquierda que no lo captura nadie. Porque no hace nada. Simplemente retorna 1. Pero si es falso. O sea que si este valor que yo recuperé es distinto que el que tenía antes. Si es distinto, entonces es que hubo una modificación. Y si hubo una modificación, si el operador ternario, si esta operación es falsa, si esto es falso, porque si hubo modificación, entonces ejecuta esto. Ejecuta esto. Que lo que hace es mandar a escribir el nuevo valor. Mandar a escribir el nuevo valor. Vean bien que si es falso, o sea, si hubo modificación, llama a la función setDLGItemInt, que lo que hace es mandar a escribir un entero en el control edit. ¿Cuál control edit? El que pertenece a la ventana que tiene este identificador. Vamos a escribir este entero y false porque el entero que vamos a escribir no tiene signo. Quiero mostrarles qué pasaría si yo no hago eso. ¿Qué pasaría si no hago esa comparación? Y simplemente copio esto y lo voy a pegar por acá. Quiero que vean qué ocurre. Como no hay ninguna condición, esto se va a llamar siempre. Voy a cerrar el programa. Dice que hay un error, claro, porque aquí no cerré paréntesis ni punto y coma. Okay. Vean bien lo que pasa al programa. Esto que le está pasando al programa es que está encerrado en un ciclo infinito. Uno se puede poner a buscar y buscar dónde está ese ciclo infinito y probablemente no lo encuentre. ¿Dónde está ese ciclo infinito? Ahora les digo, esta notificación le llega a mi procedimiento de ventana cuando se modifica el valor que hay en el control edit. Ok, se modifica el control edit, se modifica el valor. Llega esta notificación, se ejecuta esta línea que lo que hace es escribir sobre el control edit, o sea, prácticamente modificarlo. Lo modifica y entonces como se modificó, vuelve a enviarse esto, vuelve a ejecutarse esto, vuelve a modificarlo, como se modificó, vuelve a enviarse este mensaje y así. Ahí está el ciclo infinito. Es por eso entonces que la importancia de comprobar que realmente se haya modificado. Ya que si realmente se modificó, entonces sí se llama esto. Si no se modificó, entonces simplemente avanzamos acá. Que lo que hace es llamar a la función setScrollInfo, como hacía antes, y colocar la información actualizada al scroll bar. ¿A cuál scroll bar? Al del índice i. Scroll bar control o control scroll bar, la información está acá y quiero que se actualice de inmediato. Como se modificó el scroll bar o el valor o la posición del scroll bar, seguramente se modificó el color. Entonces, como se modificó el color, es necesario volver a pintar el rectángulo. Así que utilizando InvalidateRect hacemos que se vuelva a pintar el rectángulo. Finalmente nos queda el último mensaje que ya manejamos, que es el de destruir la ventana. En este mensaje simplemente borramos las brochas para no desperdiciar memoria y el programa termina. Sé que he sido redundante en varios elementos. Quiero que les quede bien explicado. Espero que la explicación les
les haya servido y espero también que la aplicación les parezca interesante, les guste como ejemplo. Hasta aquí vamos a llegar con este video, lo espero en el siguiente.